Hola, saludos. Le- Les contaré la segunda parte del tema La verdadera iglesia. Este tema se llama tema La verdadera iglesia, método Padre Luis Toro. Método Padre Luis Toro. Y esto es un curso de Biblia dirigido por coordinadores que están dando los temas bíblicos, pero principalmente el Padre Luis Toro, venezolano. Quiero compartir esta segunda parte porque ya dimos la primera parte. Quiero compartir con ustedes esta segunda parte. Comenzamos. ¿Cómo demostrar con Biblia que la Iglesia Católica es la de Cristo? ¿Por qué los judíos no cristianos quitaron el libro de sabiduría del canon de Alejandría, al igual que los protestantes? ¿Por qué este libro no era conveniente para ellos, al igual que otros libros? ¿Por qué hacía sombra o profetizaba a Jesús como Mesías que habría de hacer su aparición 50 años después? ¿Quién vendría a reprender, echar en cara y contradecir a los judíos? En el libro retrata a esos judíos que no reconocían ni aceptaban a Jesús como Mesías. Además, este capítulo los acusa y los describe como los culpables de haber matado al Señor en la cruz. Y está escrito en Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 19. Biblia Católica. Y si este libro no fue inspiración de Dios, entonces ¿por qué profetiza todas estas cosas antes de Cristo? Todo esto se cumplió, por eso Cristo en varios episodios del Nuevo Testamento a los judíos los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. En Mateo capítulo 23, versículo 33, este es el motivo por la cual eliminaron este libro, porque nosotros podríamos identificar con esta escritura a los judíos como los que como los como las como los que castigaron y crucificaron al Señor. El canon bíblico de Iglesia Católica apoya y reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura y no 66. La Biblia Reina Valera tiene 66. Estos libros eliminados son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Hay
abismal diferencia entre el año 382, cuando el Papa San Dámaso reúne 73 libros de la Biblia, y luego en 1521 y 1825, Martín Lutero, sobre todo las Sociedades Bíblicas Unidas, movieron 7 libros e imprimieron 66. Nosotros los cristianos católicos siempre vamos a reconocer 73 libros, porque en el año 382, como hemos dicho, evidentemente fue primero que 1521, al igual que 1825, épocas donde existieron Martín Lutero y las Sociedades Bíblicas Unidas protestantes, respectivamente. Pregunto, si ustedes vienen de la época de Cristo, ¿por qué no reunieron los libros e hicieron la Biblia? ¿Por qué no los reunió un pastor? Si ustedes vienen de Cristo, ¿por qué utilizan una Biblia católica que restos de santos conservan ustedes, protestante? Estás diciendo que los cristianos evangélicos no existían en ese tiempo. La Biblia menciona a pastores, evangelistas, cristianos. Todos esos somos nosotros, dicen los evangélicos. Está en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el evangélico, el cual dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y también Hechos capítulo 11, versículo 26, lo dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Somos nosotros, ustedes son católicos, nosotros cristianos. El católico dice: no. Esas citas están mal interpretadas en ese tiempo. Los protestantes aún no existían, pues aparecen con la Reforma Protestante de Martín Lutero en el año 1521. Y cuando Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de pastores, se refiere a obispos. Lo aclara Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, el cual habla claramente que el pastor es el obispo. Lo expresa así: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En cuanto a la palabra evangelista, no se refiere a protestantes, se refiere a autores que escribían ciertas cartas
registraban las historias de los que sucedía en aquel tiempo. Por ejemplo, los 4 evangelios, las cartas, son propias de evangelistas. Cuando un protestante se autonombra evangelista, por el simple hecho de haber estudiado una doctrina o un par de citas, no significa que lo sea, porque el evangélico es porque el evangelista es el que escribe, registra hechos. Había que preguntarle al evangelista protestante qué libro escribió. En lo que concierne a la palabra cristiano, según Hechos capítulo 11, versículo 26, se refiere a los primeros creyentes que más adelante recibieron el apellido de católicos, y fue gracias a San Ignacio de Antioquía, alrededor del siglo I. Sepa nuestro primer nombre es cristianos, nuestro apellido es católico, por lo tanto somos cristianos católicos. Nadie le ha dicho a ustedes que nosotros somos esos cristianos que menciona la Biblia. Ustedes no lo son, pues no existían aún, sino que aparecieron después. Y a un verdadero cristiano no va contra la doctrina. El protestante dice: nosotros enseñamos que la iglesia no es necesaria, no salva. Quien se salva es uno mismo. Es decir, la salvación es individual. Además, yo soy iglesia. Por lo tanto, la iglesia y la religión nos salva. Para nosotros no existe la religión, sino una relación con Dios. El católico dice: te estás contradiciendo en todas estas ideas. Te diré por qué. 1. No puedes decir que la iglesia no es necesaria, porque si no fuera necesaria, no hicieras invitación a nuevos integrantes a la iglesia donde asistes, ni caminaras en manada por la calle con tu familia hacia tu iglesia. Es decir, ¿aún te congregas allí? No solo hablo de la iglesia como estructura física, sino también de congregación de personas. Pues la iglesia es congregación de personas si no fuera necesaria. Para que Cristo funde una iglesia, para que Cristo funda una, porque Cristo pagó con su sangre por la iglesia. Primera de Timoteo 3:15 en adelante. Es mi cita favorita, pues dice que allí está Dios vivo, es su casa, y tiene una verdad en cuanto a lo que dice que la iglesia no salva, y dices que la salvación es individual.
quiero decirte que la salvación es individual, pero a través de la iglesia. Lee Efesios 5:23 y verás, San Pablo dice que Cristo salva a través de la iglesia. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es Salvador ¿de quién? ¿De quién? Respuesta: de la iglesia. Ver también los versículos 24 y 25 y te darás cuenta que la iglesia es necesaria e importante, pues afirma que ella está sujeta a Cristo y que Jesús la ama tanto al punto de que se entregó por ella. Y usted viene a decir que la iglesia no es necesaria. De la misma manera, Hechos capítulo 2 versículo 47 explica que a través de la iglesia hay salvación. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y finalmente, Mateo 16, 18 y 19, Cristo funda una iglesia en Pedro y le da unas llaves simbólicas que abren el reino de los cielos. O sea, en castellano está diciendo que existe una iglesia con unas llaves que abren el cielo. No puedes decir yo soy iglesia. Eso es palabra de Satanás, pues no es bíblico, porque el día que mueras se acabaría entonces la iglesia. Muy distinto es decir yo soy parte de la iglesia. San Pablo en 1 capítulo 12 versículo 14 contradice al término yo soy iglesia, lo cual es absurdo, pues una sola persona no forma un cuerpo, sino muchos. Se necesitan varias personas. La cita dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Se refiere a la iglesia. Ver el versículo 28. ¿A qué llama cuerpo San Pablo? Ver Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta cita enseñan que la iglesia es necesaria. Cuando dices que la religión no es necesaria, no salva, que lo de ustedes es relación con Dios, pero sin religión debes buscar en el diccionario la palabra religión y verás que dice que es una relación con Dios o con la divinidad. Relación es lo mismo que religión. Te preguntaré, ¿alabas a Dios? ¿Rindes culto a Dios? ¿Estás tratando de mejorar tu fe? Y compartir
y comportamiento cristiano mediante una doctrina. El protestante dice sí. Católico dice, entonces estás practicando una religión, aunque niegas esta. Sepa, la religión es bíblica. Lee Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice que para estar en una religión hay que moderar ciertos comportamientos. La lengua. Hechos capítulo 17, versículo 22 y también Hechos 25, 19, Hechos 26, 5, y en la Biblia católica vas a leer segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7, el cual dice que la religión debe respetarse sin rechazar sus exigencias. En la Reina Valera es cambiada la palabra religión por la palabra piedad. Hebreos capítulo 7, versículo 11, en la Biblia católica, en todo ese contexto, habla de una religión, pero una religión perfecta, mediante Cristo, es decir, a través del Nuevo Testamento. Dice que con Cristo y dice que con Cristo y el Nuevo Testamento nos brinda mayor acceso a Dios. En la Biblia Reina Valera es eliminada la palabra religión. Protestante dice, ¿de qué otra manera demostrarías que la Iglesia de Cristo es la católica? El católico contesta, como te he dicho, debes saber que la Iglesia de Cristo en la Biblia no dice que es pentecostal, no dice que es bautista, tampoco dice que es adventista y no menciona la palabra católica, pero con sus características sabemos cuál iglesia es. Y son los siguientes. La Iglesia de Cristo tiene obispos, sacerdotes o presbíteros, diáconos. Según la Biblia católica, Timoteo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7, y primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículo 8, y Hechos capítulo 20, versículo 28, Santiago capítulo 5, versículo 14, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y versículo 5, la Biblia Reina Valera cambia las palabras presbítero por el sinónimo anciano. Por lo tanto, tiene una estructura jerárquica y una tradición apostólica. La Iglesia de Cristo es la que conservó y conserva los libros del Antiguo Testamento antes de formarse la Biblia, y es la Iglesia católica la que hizo la Biblia. La Iglesia de Cristo tiene sepultados a los santos y evangelistas. Son Lucas,
San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Pedro, entre otros. ¿Tienen ustedes sepultados a alguno? La Iglesia de Cristo es eucarística, celebra la fracción del pan. En todas partes del mundo sigue una misma liturgia, es organizada, no hacen como las sectas que leen cualquier evangelio, interpretan a su modo y organizan cuando oran y horrorizan cuando oran y alaban con cantos asegurando que tienen el Espíritu Santo. Te doy un ejemplo. Si yo asisto a una misa en Estados Unidos o Francia o otro país, si el mismo mensaje que enseña mi iglesia y otras iglesias del mundo, la Iglesia de Cristo tiene más de 2000 años. La Iglesia de Cristo es universal. Como he dicho, sus celebraciones son iguales en todas partes. No cambian, no varían litúrgicamente. La Iglesia de Cristo es mariana, venera, respeta y honra a la Virgen María, no la adora. Los hermanos separados de denominación pentecostal y adventista aseguran que su iglesia nació en Pentecostés, no sobre Pedro, y lo demuestran con Hechos 2:1-4, el cual narra el momento en que el Espíritu Santo desciende en forma de fuego y se pasa a todos los que están allí. Pero podemos refutarles esta falsa teoría con Hechos capítulo 1, versículo 14, comenzar desde el versículo 12 para determinar a quienes estaban ahí reunidos. Pero el versículo 14 narra que también esa iglesia había una mujer cuya nombre era María, la madre del Señor. Pregunta: ¿tienen los hermanos separados a María dentro de la iglesia? Si los protestantes eran la iglesia primitiva, ¿a dónde dejaron a María? ¿Por qué la sacaron de la historia? La única iglesia que aún tiene a María en la iglesia es la Iglesia Católica. Por eso tenemos dentro de los templos su imagen. Es necesario aclarar que la palabra Pentecostés no era una iglesia, sino un fenómeno o una festividad religiosa en que la iglesia primitiva, al pasar 50 días, celebraban un acontecimiento religioso. Ya Cristo había fundado una iglesia. En Mateo 16:18, la iglesia de Cristo es una sola.
católica, romana y apostólica. Tiene un solo bautismo. La Iglesia de Cristo es la que tiene la facultad de perdonar pecado. La Iglesia de Cristo es la que perfeccionó el calendario a través del para Gregorio. La Iglesia de Cristo tuvo el privilegio de tener a un católico, un obispo, teólogo, exegeta llamado Stephen Longton, nacido en 1150 hasta 1228, fue quien dividió la Biblia en capítulos y versículos. No lo hizo un pastor protestante, pues aún no existía. Curioso, cuando Cristóbal Colón llegó a otras tierras en 1492, aún no había nacido Martín Lutero. Solo existían los católicos, pues los frailes franciscanos desde 1493, por orden de los papas Alejandro, Adriano y Julio, les encargaron a ellos la evangelización de los habitantes indígenas, prohibiendo que fueran esclavizados, además de hacerles bautizar en América. El protestante dice: nosotros también celebramos la Cena del Señor anualmente, a veces mensualmente. Nuestro pastor coloca una mesa con refresco y galleta, a veces pan y jugo de uva, y repite las mismas palabras de Jesús en Lucas 22:19, cuando dice: y tomó pan y dio gracia y lo partió, etc. Hagan esto en memoria mía. Para nosotros esto es un recuerdo y un símbolo que debemos cumplir por mandato del Señor. El católico dice: hablar de Lucas capítulo 22 versículo 19 sería otro tema, debido a que es muy extenso. Significa hablar de la Eucaristía. Te pregunto, ¿quién le impuso las manos a tu pastor para que él tuviera autoridad para celebrar la Cena del Señor? El protestante dice: supongo que otro pastor. ¿Y qué tiene que ver la imposición de las manos con todo esto? El católico dice: muchísimo. La imposición de las manos es un ritual que viene del Antiguo Testamento. En Números capítulo 27, versículo 18, había continuado en el Nuevo Testamento, el cual consistía transmitir una unción, una bendición, un poder
y quien lo reciba quedaba consagrado. Tenía la facultad de, de oficiar rituales visibles o invisibles. Recibían dones especiales del Espíritu Santo. Esto solo ocurre en la Iglesia Católica, por ejemplo, en el orden sacerdotal. Una persona recibe la imposición de las manos y desde allí comienza su ministerio de sacerdote con unción y poder, lo que quiere decir que podría bendecir el agua y ésta quedará bendita. Podrá perdonar pecado y podrá convertir a través de la transustanciación la hostia, pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera real, viva y palpitante de Cristo, no simbólica. Tu pastor recibe una imposición de manos falsa, es decir, que cuando se dio la reforma protestante con Martín Lutero, esta cadena ritual se rompió, se interrumpió, más que el Papa de ese entonces lo había excomulgado, declarado hereje debido a su rebeldía y todo lo que había causado. Por lo tanto, ustedes tienen su propia imposición de mano, lo cual no transmite absolutamente nada. Nosotros, los católicos, estamos seguros de lo único que transmite es otro espíritu. Y cuando el pastor repite las mismas palabras de Lucas, capítulo 22, versículo 19, la galleta o el pan y el jugo de uva siguen siendo lo que son, solo galleta y jugo. El protestante dice: yo he observado a mi pastor imponer las manos sobre los enfermos de mi iglesia y ellos han quedado sanados. Mi pastor tiene esa unción. El católico dice: probablemente quedan sanos por la fe de los mismos enfermos, pero personalmente pienso que todo eso es un teatro, pues si los pastores sanaran de verdad, hubieran estado en los hospitales sanando a todos los enfermos con COVID-19 y de cualquier enfermedad. Los médicos hubieran habilitado un consultorio en el hospital para los pastores, para que los apoyaran. Hemos observado que con esta pandemia, los pastores se han escondido y a través de las redes mensual y descaradamente aparecen cobrando el diezmo a sus miembros y vuelven a desaparecer. Curiosamente, ellos supuestamente sanan solo en las iglesias y el supuesto milagro solo ocurre
es allí, no afuera. Siempre he pensado que el mismo demonio hace milagro. Veamos en Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12, muestra el poder del demonio. Si algún pastor tuviera ese supuesto poder, déjame decirte que no viene de Dios. El demonio quiere engañar a través de los pastores y así los miembros de la secta sigan extraviados en una iglesia que no es de Cristo. Son solo sectas. El protestante dice, eso es lo que siempre he oído de mi pastor, que él está ungido con la imposición de las manos. El católico dice, profundicemos esto. Volvamos a evocar Números capítulo 27, versículo 15 al 23, y observarás que con la imposición de las manos no se juega. La imposición de las manos no se recibe de cualquier persona, debe venir de Dios y sus profetas, el cual dice así: y Dios dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Dios. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Dios le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Dios había mandado por mano de Moisés. Observa que la imposición de las manos, ya Josué tiene autoridad sobre la congregación e irá delante de ellos. Así sucede. En la Iglesia Católica, con el orden sacerdotal, un cura ya tiene autoridad y poder para dirigir el rebaño que es la iglesia. Tu pastor no tiene la verdadera imposición de manos y dirige erradamente a sus miembros y a un abismo con una falsa doctrina. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33 y 34, y te darás cuenta lo que sucede cuando hay una imposición de mano sin la orden de Dios. Es pecado
Dios se molestó y castigó, porque Jero- Jeroboam imponía las manos, nombraba y consagraba otros sacerdotes, dándole una unción, pero sin el mandato de Dios. Por lo tanto, Jeroboam pecó por actuar a libre albedrío. La cita expresa lo siguiente: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote y a otros de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quiera lo consagraba, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue contratado y raída de sobre la farsa y extraída raída de sobre la faz de la tierra. Castigo. Si lees Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, te darás cuenta, te darás, aprenderás que una imposición de mano legítima no es cualquier cosa, pues imponer las manos otorga espíritu, sabiduría y poder. El protestante dice: ¿qué otros argumentos me dirías para hacerme creer que estoy en una iglesia equivocada? El católico le dice: bueno, ok, te lo diré a través de unas preguntas. ¿Puedes mencionar algún pastor protestante reconocido históricamente de los primeros siglos, después de los apóstoles, del año 200, del año 300, del año 400 en adelante? El protestante dice: no. Tú puedes mencionar qué católicos existieron en cada uno de esos siglos. Católicos, claro que sí. Siglo San Ignacio de Antioquía fue obispo y discípulo de San Juan Apóstol. También San Valentín era un sacerdote católico que volvió en Roma y has de saber que si Constantino, según ustedes, fue quien fundó la Iglesia Católica y existió en el año 306, entonces, ¿por qué había un sacerdote católico como San Valentín en el año 200? Siglo San Agustín de Hipona, año 354. Siglo San Benito, era un monje católico, año 480. Si ustedes vienen de la época de Cristo, ¿por qué utilizan una Biblia católica? ¿Por qué no la hizo un pastor protestante? Como te he dicho antes, ¿qué restos conservan ustedes?
enterrados santos y apóstoles. La Iglesia Católica conserva las tumbas de San Pedro, San Pablo, San Lucas, San Marcos. ¿Qué catacumba y cuevas conservan en tu iglesia? La Iglesia Católica conserva aquellos sencillos templos de la iglesia primitiva que tenían imágenes de santos internamente. ¿Puedes mencionar históricamente una sucursal dirección del primer templo protestante con su primer pastor o su cargo de los años 100, 200, 300 o 400? Otro dato importante. Te puedo demostrar que la Iglesia Católica es la de Cristo porque Cristóbal Colón, cuando en 1492 descubrió otro continentes, gracias a él llegaron después sacerdotes o frailes católicos a catequizar y bautizar pueblos. No existían los protestantes. Los reyes católicos encomendaron esta misión a Colón y eran católicos porque San Pablo fue misionado a predicar a España. Romanos capítulo 15, versículo 24 y 28, cuando vaya a España, pasaré entre vosotros, rumbo a España. Los reyes católicos eran católicos, porque España fue evangelizada por Pablo. No había protestante. Revisa este enlace y verbo que durante todos estos tiempos existieron papas desde la época de Pedro y que luego le suplicó Lino. Posteriormente, Anacleto, Clemente, etc. Hoy día es el Papa León XIV. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y por eso el Señor había prometido que estaría con su única iglesia hasta el fin de los tiempos. En Mateo 28:20 te he hablado y demostrado bíblicamente la verdad sobre la iglesia de Cristo, que es la católica. Te he dado el conocimiento de la verdad. Lee Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 27 al 27 en adelante. Te invita a creer y a aceptar el conocimiento de la verdad. Y si lo rechazas por seguir en otra iglesia, secta, te espera un horrendo castigo en el lago de fuego. La cita dice expresamente, así mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación, el juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Igual lo expresa Marcos 16, capítulo 15 y 16, te dice que si no crees en lo que te he enseñado, la palabra será condenado. De igual forma, Lucas 10, 16, el cual resalta que si rechazas mi enseñanza y no lo crees, rechazas a Jesús y a su Padre. El protestante, para el católico. Para finalizar, hermano, quiero felicitarte, pues la mayoría de hermanos separados, cuando debaten bíblicamente hoy día con un cristiano católico, ya no mencionan el nombre de su iglesia o secta, porque sus pastores hoy por hoy les están enseñando que nunca mencionen o qué denominación se congregan. Prefieren ocultar el nombre de la iglesia porque saben que a través de la historia un católico preparado les puede demostrar que ustedes no vienen de la iglesia de Cristo. La mayoría de hermanos separados, cuando se les pregunta de qué denominación eres, ¿quién fundó tu iglesia? Contestan con cualquier de estas formas: yo soy un cristiano sin más título, no tengo etiqueta, yo no creo en ninguna religión, yo solo creo en Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Yo solo creo en Jesucristo y lo que dice la Biblia, nada más. La iglesia para mí no es importante. Por este motivo, los pastores protestantes el día del juicio recibirán mayor severidad por mantener a sus fieles engañados, preparándolos a dar una respuesta equivocada a los católicos. El protestante. Citas bíblicas del tema. Cita bíblica del tema. Números capítulo 27, versículo 15 y versículo 18. Deuteronomio